Vamos a continuar ahora con Fernando Marengo. La consigna, el marco que te damos, vamos a ver si está la respuesta, es si importa o no el tipo de cambio real, entre otras preguntas que nos hacemos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de Expo EFI. Un gusto estar acá. Y la pregunta que me hicieron en el enfoque monetario cambiario, ¿es posible seguir acumulando reservas internacionales? ¿Por qué? ¿Importa el nivel de tipo de cambio real? Y la verdad que para hablar de esto hay que hablar del sector externo de Argentina. Pero antes de hablar del sector externo de Argentina, yo quiero mostrar cuál es el desafío de Argentina. Esta es la evolución del PBI argentino desde el año 1900 hasta el año 2022. El electrocardiograma de un paciente con serios problemas cardíacos. Probamos de todo acá. Probamos tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante, tuvimos democracia, tuvimos dictadura, abrimos mal la economía, cerramos mal la economía y subimos impuestos, bajamos impuestos, hicimos todo. ¿Y qué es lo único recurrente en Argentina? La volatilidad. Son 120 años, no este gobierno, ni el anterior, ni el otro. Tenemos ahí 120 años de historia de Argentina. Si ahondamos un poquito más, ¿qué se ve? Esas líneas azules son las tasas de crecimiento por década. ¿Y qué vemos? Una década que se crece más, una menos, una más, una menos, una más, una menos. El típico comentario de que cada 10 años Argentina tiene una crisis. Pero más allá de la volatilidad y en la volatilidad por décadas, también tenemos una reducción en la tasa de crecimiento. Más allá de la volatilidad, cada vez crecemos menos. Dicho esto, vamos a tomar el electrocardiograma más corto. Eso eran 120 años, tomemos desde 1980 hasta ahora, los últimos 40, 42 años. ¿Y qué es lo que se ve? En esos 40 años, Argentina tuvo 18 años de caída de actividad económica. Casi la mitad del tiempo estuvimos en recesión. Entonces, de nuevo, la volatilidad. Y cuando uno quiere ver de dónde sale esa volatilidad en la tasa de crecimiento, lo primero que surge es esta área verde abajo, que es el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pago. Cuando queremos explicar generalmente las crisis que tuvo Argentina, decimos, bueno, teníamos un déficit en cuenta corriente muy grande acá, se ajustó el déficit en cuenta corriente, cayó actividad económica. Y acá de nuevo, teníamos un déficit que ajustó, caída de actividad económica, otro déficit en cuenta corriente que ajustó, caída de actividad económica. Entonces la correlación que nos diría el problema de la volatilidad argentina son los déficits en cuenta corriente. Entonces vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué es la cuenta corriente? La primera pregunta. Y cuando uno ve qué es la cuenta corriente, es el resultado entre lo que pasa con la tasa de ahorro de un país y la tasa de inversión de un país. Cuando vemos el estado de desarrollo de un país a lo largo del tiempo, un país muchas veces arranca con un nivel de confianza muy bajo, donde ese nivel de confianza muy bajo, que es lo que genera poca inversión, mucha salida de capital y estamos con un superávit en cuenta corriente, lo que planteaba Martín en su presentación. Después a lo largo que el proceso de crecimiento se va desarrollando, empieza a crecer la tasa de inversión e inicialmente la tasa de ahorro incluso hasta baja. ¿Por qué? Porque empiezo a tener ingresos de capitales, el ingreso de capitales me sube el poder de compra, cuando me sube el poder de compra consumo más, entonces la tasa de ahorro se empieza a ralentizar en el momento que empiezo a invertir más y me voy a todo un periodo de déficit en cuenta corriente. Entonces, ¿qué nos muestra la teoría? Por lo menos que cuando el país está creciendo y casi inevitablemente cae en una situación de déficit en cuenta corriente. ¿Hasta cuándo? Hasta un momento que empieza a madurar la inversión, empiezo de nuevo a tener un nivel de ingreso elevado, eso me vuelve a incrementar la tasa de ahorro y vuelvo a tener superávit en cuenta corriente. Esta es la teoría. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Veamos el caso de Singapur, que declaró su independencia. Este es el resultado de la cuenta corriente. Llegó a tener déficit en cuenta corriente, el caso puntual de Singapur, acá en el año 1974 de 20 puntos de producto. Imagínense que le hubiese pasado a Singapur, asesorado por un economista argentino, donde le hubiese dicho el déficit en cuenta corriente es un problema, hay que eliminarlo. Y acá tenemos el gráfico de lo que pasó con la tasa de ahorro y la tasa de inversión y el resultado que pasó con la cuenta corriente. Primero todo un periodo de déficit en cuenta corriente, después fuerte superávit en cuenta corriente, cuando madura la inversión, la tasa de ahorro supera la de inversión y empiezo a tener superávit en cuenta corriente. Singapur hoy es el país más caro del mundo. ¿Por qué? Y porque es inevitable que ocurra eso con una tasa de crecimiento en los últimos 40 años en torno al 5 o 6% de tasa de crecimiento. Veamos otros casos.
Australia, el resultado de déficit cuenta corriente de Australia, desde 1980 hasta el año 2020, situación permanente de déficit en cuenta corriente en torno a 4 puntos del producto. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos dicho, es malo tener un déficit en cuenta corriente? Bueno, claramente Australia no hubiese experimentado el crecimiento que experimentó. Y el caso de Nueva Zelanda, con más volatilidad, pero algo muy parecido, y sigue en una situación de déficit de cuenta corriente casi de 10 puntos del producto, y continúa, lleva más de 40 años de déficit en cuenta corriente, y a nadie le preocupa el déficit en cuenta corriente, ni de Australia ni de Nueva Zelanda. Entonces vamos un poquito más a la teoría. ¿Qué es la cuenta corriente? Si uno agarra el equilibrio macroeconómico igual a la oferta agregada y la demanda agregada, y vas desarrollando esto, la demanda es todo lo que se consume internamente más lo que me demanda el resto del mundo. La oferta agregada es todo lo que produzco más todo lo que importo. Saco igualo demanda y oferta agregada, despejo y llego a esta ecuación de acá, que la cuenta corriente es igual a la diferencia entre los ingresos y los gastos que tiene un país contra el resto del mundo. Yo puedo ser muy poco productivo y miserable y tener un superávit en cuenta corriente, y yo puedo ser muy productivo y un gastador y tengo un déficit en cuenta corriente. Ahora, si yo a este gasto agregado de la economía lo separo en el gasto total, el gasto público más el gasto privado, y por otro lado reemplazo esto acá y pongo impuestos netos de transferencia, ¿a qué se llega? A que la cuenta corriente es el resultado de lo que hace el sector privado más lo que hace el sector público. Entonces volvamos al gráfico inicial que les había mostrado. La tasa de crecimiento de Argentina, la cuenta corriente, y acá la correlación entre los ajustes de cuenta corriente y la volatilidad de tipo de cambio, y acá tenemos qué hizo el sector público y qué hizo el sector privado. Cuando uno quiere explicar el déficit en cuenta corriente de Argentina, está explicado fuertemente por el permanente déficit que tiene el sector público. Y acá, como planteaba Daniel hace un rato, la necesidad de tener equilibrio fiscal, y no solamente eso, sino que si uno proyecta acá que este déficit fiscal va a cero este año, bueno, ya tenemos uno de los componentes de la identidad contable, que es la cuenta corriente, que me está sacando presión sobre el resultado de la cuenta corriente. ¿De qué va a depender el resultado? De lo que haga el sector privado. Y esto es una identidad contable, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Las crisis de balanza de pago de Argentina. Un gobierno recontraendeudado que llega un momento que por un shock exógeno, generalmente asociado a baja de precios internacionales o internos, suba del riesgo país, el mundo nos deja de financiar. Y cuando nos deja de financiar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ajustar. ¿Y cómo ajustamos? Bueno, Argentina en los últimos 40 años es el sexto país con la mayor tasa de inflación acumulada y tenemos el récord histórico de reestructuraciones de deuda con 9 reestructuraciones. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La cuenta corriente o el comportamiento del sector público? La importancia del tipo de cambio real. Siempre discutimos cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Y yo creo que nadie sabe cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Y obviamente, dependiendo cuándo empiece yo el análisis, va a ser completamente la conclusión, va a ser una u otra. Acá yo me fui un poco más largo que Martín, tengo el tipo de cambio real de 1825, y yo podría decir, bueno, ahora está barato el tipo de cambio real. Ahora, si lo comparo con este nivel, y no, está caro. Entonces, dependiendo del momento que lo tome, el tipo de cambio real está caro o está barato. Entonces, primer punto respecto del tipo de cambio real. Lo segundo, siempre se asocia el tipo de cambio real con la cuenta corriente y la competitividad. Y yo siempre digo, si devaluando generamos competitividad, Argentina debería ser el país más competitivo del mundo, si nadie devalúa como Argentina. Entonces, ¿qué es la competitividad? Al final del día, ganar plata, que una empresa gane plata. Entonces veamos el estado de resultado de una compañía. Tiene ingresos por venta, usa insumos transables, no transables, tiene costos laborales, impuestos, intereses, otros costos, y este es el resultado. ¿Dónde impacta el tipo de cambio? El tipo de cambio me impacta en el relativo entre precios transables y no transables, siempre y cuando no pase inflación. Cuando pase inflación, yo vuelvo a la situación anterior. Ahora, si queremos hablar de productividad, hablemos de los costos laborales, que en parte es el salario, pero además es toda la contingencia, toda la carga, todos los riesgos que tiene tomar un empleado en blanco. Hablemos de la presión tributaria, hablemos de los aranceles, de los costos o de la presión tributaria. Muchas veces se dice la presión tributaria en Argentina no es tan alta porque comparamos recaudación contra PBI.
Pero veamos cuál es la presión tributaria sobre el sector que efectivamente paga todos los impuestos. La presión tributaria es fenomenal. Intereses. Comparemos cuánto rinde un bono argentino, en torno a 23%, el resto de América Latina rinde menos del 7%. Y eso que no está hablando del costo de financiamiento de las empresas en Argentina. Otros costos, falta de infraestructura, no tenemos puertos, no tenemos ruta, no tenemos... Entonces, cuando hablamos de competitividad, siempre nos centramos en el tipo de cambio real, que nadie sabe cuál es el equilibrio, pero nos olvidamos hablar de todo el resto de lo que impacta sobre el estado de resultado de una compañía. Ahora, ¿por qué se habla tanto del tipo de cambio real? Porque este es el resultado de la cuenta corriente de Argentina y este es el tipo de cambio real. ¿Y qué se ve? Que muchas veces el deterioro de la cuenta corriente está explicado por una apreciación del tipo de cambio. Hace poco escuchaba un chiste que me hizo gracia, un chiste muy de economista, pero dice, el que no entiende la causalidad va a terminar muriendo. Es muy de economista, pero creo que es el problema entre correlación y causalidad. Correlación, completamente hay correlación. Cada vez que tengo un déficit en cuenta corriente, el tipo de cambio real se me aprecia, me vuelvo más caro. Ahora, otra ecuación, ¿qué es la balanza de pago? El resultado cuenta corriente, cuenta capital y variación de reservas. Entonces, al final del día, esta es otra identidad contable, la cuenta corriente que es el negativo de lo que pase con la cuenta capitales, sacándole la variación de reservas, ¿sí? Y es una identidad. Cuando a mí me entran capitales y no lo esterilizo acumulando reservas, me voy a déficit en cuenta corriente. Cuando a mí me salen capitales y no desacumulo reservas, necesariamente me tengo que ir a un superávit en cuenta corriente. Entonces, ¿qué es la cuenta corriente? La cuenta corriente es la contrapartida de los movimientos de capitales. Un déficit en cuenta corriente per se no es ni bueno ni malo. Un déficit en cuenta corriente lo único que me está diciendo es está entrando financiamiento al país. Ahora la pregunta es, ¿financiamiento para qué? ¿Estoy financiando un déficit fiscal improductivo, ineficiente, con todos los problemas que conocemos? ¿O estoy como Singapur financiando un incremento en la inversión? Entonces, de nuevo, ese déficit en cuenta corriente per se no es ni bueno ni malo. Lo único que me está diciendo es que estoy teniendo un ingreso de capitales. Ahora, ese ingreso de capitales, ¿qué genera? Aumenta el poder de compra. ¿Y qué consumo? Consumo de todo más. Consumo más bienes exportables, más bienes importables, se deterioran las cuentas externas y se deteriora la cuenta corriente, pero también consumo lo que se llama no transables. Y cuando consumo no transable, ¿qué es lo que ocurre? Suben los precios de esos bienes y el resultado, ¿cuál es? Se aprecia el tipo de cambio real. Entonces, ¿cuál es la causalidad? ¿Que la apreciación del tipo de cambio real me genera el déficit en cuenta corriente? ¿O la causalidad es que el ingreso de capitales me genera una apreciación del tipo de cambio real que me explica el deterioro de la cuenta corriente? Acá está la misma correlación, donde yo creo que la causalidad, cada vez que tengo un ingreso de capitales, se me aprecia el tipo de cambio real. ¿Por qué? Porque me aumentó el poder de compra y cuando aumentó el poder de compra paso a consumir de todos los bienes un poco más. Experiencias de tipo de cambio real. Alemania, continua apreciación después de la Segunda Guerra Mundial, todo el proceso de reconstrucción de Alemania. Japón, más apreciación del tipo de cambio real de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Había que reconstruir el país, entraban capitales, iba a déficit en cuenta corriente, subían los precios, se le apreciaba el tipo de cambio real. El otro componente de la balanza de pago es la variación de reservas. Y dentro de la variación de reserva hay una cosa que se llama el enfoque monetario de la balanza de pago. ¿Qué es el enfoque monetario de la balanza de pago? Este es el balance del Banco Central. Tengo reserva y crédito que le puede dar al sector público, al sector financiero, base monetaria y el resto de los pasivos del Banco Central. Y yo puedo decir que crédito más menos el resto de los pasivos es crédito interno neto. Y si hay algún contador en la sala, podrá dar fe que esto es una identidad contable, es una T. Entonces, ¿qué me dice esto? Que reserva más crédito interno neto es idéntico a la demanda de base monetaria. Y si lo pongo en términos de flujo y despejo, variación de reservas, la variación de reservas es idéntico a lo que pasa con la demanda de base monetaria menos la emisión no esterilizada por parte del Banco Central. ¿Qué pasó desde que arrancó el programa? Bueno, fíjense cómo subió la demanda de base monetaria y cómo subieron los depósitos privados. Obviamente nominal, pero crecieron 80% desde el 12 de diciembre hasta el último dato publicado. ¿Y cuál es la única forma de hacerme de esos pesos si no hay déficit fiscal ni un gobierno expandiendo? La única forma es vendiéndole reserva al Banco Central.
Fíjense lo que pasó desde que arrancó el gobierno, la demanda de base subió 6,7 billones de pesos, mientras que el crédito interno se contrajo 3,6. Esto subió y esto cayó con un menos adelante. ¿Cuál es la única forma de financiar esta demanda de base y esta contracción de crédito? Acumulando reservas. Entonces, cuando uno ve la acumulación de reservas desde que arrancó el programa, el récord histórico para 120 días móviles hábiles. Nunca se acumularon tantas reservas. Y mucha gente dice, no, es gracias al cepo. No, fue gracias a que se secó la plaza de pesos. Esta línea roja de acá, la línea roja de acá, que es cuánto de las importaciones están siendo financiadas. O sea, cuánto de lo que estoy importando no estoy pagando. Empezó a subir el retraso en el pago de importaciones a principios del año pasado, llegó a un pico en el mes de diciembre, a partir de ahí cayó y ahora estoy pagando el porcentaje respecto de las importaciones que realizo es similar al de mitad del año pasado. Entonces, para que la gente que dice esto está funcionando gracias al cepo, yo digo, hace un año teníamos el mismo cepo y el Banco Central perdía reserva y la brecha cambiaria era 180%. ¿El cepo existe? Obviamente. ¿Hay que levantarlo? Obviamente. ¿Por qué? Porque queremos que entren inversiones, que se expanda la capacidad productiva, que Argentina logre finalmente un proceso de crecimiento sostenido como no logramos nunca y lograron muchos de nuestros vecinos y otras economías del mundo. Pero de nuevo, hoy estás con, digamos, la preocupación del cepo en la puerta a las inversiones. Hoy el programa funciona gracias al cepo, no. El programa funciona gracias a que se está recomponiendo la demanda de base y el crédito interno neto se está contrayendo. Para ir terminando, el último componente de esa balanza de pago y lo que me pidieron hablar del sector externo de Argentina y si se podía acumular reservas, la cuenta capitales, donde la cuenta capitales básicamente ¿de qué depende? De confianza. Cualquier inversor que busca una tasa de retorno ajustada por riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busco? Maximizar esa tasa de retorno ajustada por riesgo. Si yo veo que el riesgo argentino está subiendo, voy a pedir una tasa de retorno más elevada, lo que vemos de suba de tasa del riesgo país, y eso me impacta en muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo voy a analizar una inversión y me sube el riesgo país, me está subiendo la tasa de descuento de esa inversión. Con lo cual, con niveles de riesgo país muy elevados, ninguna inversión es atractiva en Argentina. Para terminar, y respondiendo a la pregunta de ¿se puede seguir acumulando reservas? La respuesta es sí. ¿De qué depende? Depende de lo que haga el sector público y el sector privado, y creemos que el presidente está absolutamente convencido que el déficit público es innegociable, que vamos a equilibrio fiscal. Entonces la pregunta es ¿qué hace el sector privado? La proyección de cuenta corriente este año, un superávit de 10.000 millones contra un déficit de 20.000 del año pasado. Y en realidad creo que el agro, energía, minería, litio, una serie de cosas van a seguir ayudando a eso en el futuro. La pregunta es ¿qué hace el sector privado? La cuenta capitales, que depende de confianza y desconfianza, y finalmente la variación de reservas. Si yo tengo superávit en cuenta corriente, o sea, gasto menos de lo que le vendo al resto del mundo, y por otro lado, no emito pesos excedentes, la acumulación de reservas está garantizada. Y el tipo de cambio real, bien, gracias, ¿no? Acá termino. Muchas gracias.